Muy buenas, mi nombre es Sergio Huelva, soy abogado y hoy quiero explicar si el estado actual de excepción presente en Colombia margina a grupos sociales que a lo largo de la historia se han visto excluidos por el gobierno colombiano, ya sea por fruto del estatismo que se presenta en dicho gobierno o por simplemente el desinterés social que se presenta por los habitantes del territorio con la costumbre de atípica frase de si a mí no me afecta, si a mí no me lastima, ¿por qué ha de importarme? Bueno, antes de continuar, quiero contextualizar que el mundo actualmente se encuentra en una pandemia mundial por el virus COVID-19 que ha obligado a los diferentes gobiernos alrededor del mundo a tomar medidas de aislamiento preventivo y de cuarentena. El gobierno colombiano no es la excepción y además el gobierno del presidente Iván Duque ha declarado el estado de excepción, el cual le otorga al presidente eh, poder de crear decretos con fuerza de ley constitucional con el fin de solventar las necesidades básicas que se presentan con esta crisis que golpea duramente la economía y que está causando estragos en la población tanto en la salud como en su estabilidad económica y demás. Bueno, antes que nada, aclarar que el estatismo es como las élites controlan un pueblo mediante la educación, mediante la propaganda, enalteciéndose y excluyendo a diferentes grupos sociales que posiblemente estuvieron relacionadas a llevar al país hacia un paso adelante. ¿Con qué fin? Con mantener el control sobre la población y hacer que esta misma enaltezca o admira a aquellas personas que están en el poder. También son difamadores a sus detractores y opositores. Esto mediante el discurso estatista hará que las personas se sientan seguras con aquellas que ahora mismo están en la élite, en el poder, quienes controlan y tienen la verdadera influencia, y sus detractores cada vez más difamados hará que muy poca gente confíe en ellos y simplemente durante todo el tiempo las mismas familias, las mismas oligarquías en Colombia van a ser aquellas que controlen el poder mediante este discurso estatista. Bueno, ahora quiero pasar con las preguntas que ustedes me dejaron acerca de la actual situación que acabo de explicar. La primera pregunta es, ¿el estado de emergencia ha tenido repercusión en los sectores más vulnerables del país? La respuesta es sí, pero lastimosamente no ha sido de la mejor manera. ¿Por qué? Pues si estamos hablando de los grupos económicos más vulnerados del país, es cierto que el gobierno ha sacado decretos con el fin de ayudar a estas familias que no tienen ingresos debido a que muchas de ellas vivían del día a día, pero como la cuarentena ha detenido total movilización económica a lo largo del territorio colombiano, muchas familias se han quedado sin ingresos y sin ingresos se han quedado sin alimentos. Entonces el Estado colombiano ha decretado subsidios y ayudas para ayudar a estas personas que no tienen básicamente ganancia alguna para solventar sus necesidades básicas. El problema es que con estos subsidios se han venido algunos sobrecostos. Estos sobrecostos lo único que hacen es robar del mercado, de varios mercados, de muchos mercados, robar y robar dinero con el fin de que las personas que están en el poder se llenen los bolsillos. ¿Y qué es lo que pasa? A veces no hay mercados, a veces los mercados son tan incompletos que no alcanzan para 3 semanas. Y entonces lo único que hace es presentar una ineficacia jurídica alrededor de todas las personas que están pasando estas dificultades económicas y no podrán solventar, no podrán alimentar a sus familias. Muchas personas ya se han quejado de que simplemente hay demasiados sobrecostos, los mercados no llegan o no son suficientes para siquiera sobrevivir 2 semanas para alimentarse. Eso es una de los grupos más vulnerables del país y yo quiero resaltar uno que me parece muy pertinente porque se trata de un
de un grupo social que siempre ha sido excluido a lo largo de la historia de Colombia, son los indígenas. Es increíble que actualmente en la pandemia se siga deforestando miles y miles de hectáreas, miles. Y en abril, grupos indígenas al noroeste de la Amazonía han hecho denuncias intensivas a las autoridades debido a que la deforestación, la tala de árboles han llegado a su resguardo. Entonces, ¿qué ha pasado con estas denuncias? Han caído en oídos sordos. ¿Por qué? Debido a que la tala de árboles se da por el clientelismo de muchas empresas del Estado a muchas empresas, a muchos grandes ganaderos, a los cuales favorecen a cambio de favores en futuro, a favores económicos, claro está, a dichas personas, todo con fines egoístas y ambiciosos. Entonces me parece importante resaltar esta voz histórica que muy pocas veces se ha ido escuchando a lo largo de la historia de Colombia y actualmente está siendo vulnerada por esta deforestación y el Estado siempre ha escuchado por una oreja y se ha salido por la otra. Ahora, segunda pregunta. ¿Los derechos fundamentales serán respetados por las instancias gubernamentales? En principio sí. ¿Por qué en principio? Porque muchos derechos sociales y muchos, pero muchas libertades se han visto suspendidas por esta cuarentena, simplemente porque no hay movilización, no hay libertad para movilizarse y, por ejemplo, no hay libre a la marcha pacífica, no hay... Y es cierto que se siguen dando derechos a la educación, a derecho a la seguridad social y derecho a la salud, pero es un hecho que el derecho a la educación ha sido muy golpeado desde que inició la cuarentena debido a que mucha gente no tiene la facilidad de conectarse a internet o mucha gente no tiene un dispositivo con el que conectarse y el Estado no le ha provisto esto a estudiantes que no pueden. ¿Qué hace esto? Que la cobertura del derecho a la educación después de hacer implementada la cuarentena haya bajado demasiado. Y esto es preocupante, ya que no se le está garantizando el derecho a educación a muchos jóvenes alrededor del país. También, derecho a la salud, aunque parezca contraproducente, se va a ver afectado a largo plazo con esta cuarentena. ¿Por qué? Porque así bien esto impide la expansión del contagio del COVID, hay muchos ciudadanos con cáncer, con SIDA, con enfermedades crónicas que necesitan ser tratadas y en sus casas suspendidas. Lo único que van a hacer es que las enfermedades muten y poco a poco las estén matando por dentro. Así como la seguridad social, la cual nos están presentando subsidios y ayudas por parte del gobierno para solventar esta crisis si se presentan, nos están dando. Lo que quiere decir que se está presentando una ineficacia jurídica alrededor de todo el territorio nacional y las leyes no están materializándose. Y también una ineficacia política porque los gobernantes no están siendo ejemplares en esta crisis y se están robando el dinero, están haciendo las cosas mal. La tercera pregunta es, ¿cuál es el fondo de exclusión social que sufren los grupos más marginados? ¿Se trata de mala administración? Mala administración sí, porque como ya hemos dicho antes, se ha presentado una ineficacia política y una ineficacia jurídica, pero también se ve un desinterés social, una falta de conciencia del pueblo, que aunque es verdad que poco a poco se va solventando dicha falta de conciencia, es cierto que muchas personas del pueblo son desinteresadas a todo lo que está pasando porque simplemente no les afecta. Y también simplemente no es mala administración, sino que el mismo gobierno no les interesa. No les interesa acabar con estos problemas. Por ejemplo, los líderes sociales se siguen asesinando. Y hay lugares donde el gobierno simplemente no manda, sino que se presenta un pluralismo jurídico. Y esta pandemia se ha visto simplemente más visible dichos problemas como es la misma deforestación que se presenta por grupos armados, los líderes sociales siendo asesinados cada día, que me parece que no solo es falta una mala administración, sino falta de interés tanto por el gobierno como por el pueblo.
Espero que le haya ayudado y muchas gracias por el breve video.